La política mexicana. Desde el vamos, puedes imaginar todo lo turbio y oscuro que se puede esconder detrás de la élite del poder. Muchas cosas se ocultan y jamás salen a la luz, pero otras, por más que se quieran ocultar fuera del ojo público, terminan destapándose y nos exponen una muy deleznable realidad, con la cual al parecer nunca dejaremos de convivir: la suciedad en la clase política. Políticos metidos en corruptelas grotescas, donde poco o nada les importa la vida de los ciudadanos, nexos con grupos delictivos y el uso de la fuerza pública con fines opresivos por parte del Estado, donde los derechos humanos se aplastaron cobardemente. Esto es algo de lo que estaremos viendo el día de hoy. Es así que sin más dilación pasemos con casos turbios de la política mexicana. El caso de Cenly Yegong. Este fue uno de los casos más turbios de la política mexicana. Ocurrió el 15 de marzo del 2007. Las autoridades mexicanas hicieron un hallazgo que estremeció al país. Más de $205 millones en efectivo, apilados de forma grotesca en una mansión ubicada en Lomas de Chapultepec, Ciudad de México. La imagen del dinero es realmente impresionante y podría hacer babear a cualquier político. El responsable, un empresario chino naturalizado mexicano, de nombre Cenly Yegong, un nombre que desde entonces quedaría marcado como uno de los casos más oscuros y enigmáticos de la política mexicana. Cenly Yegong operaba una empresa farmacéutica llamada Unimed Pharmachem, la cual importaba grandes cantidades de pseudoefedrina, un precursor químico esencial para la fabricación de metanfetaminas. Aunque tenía permisos para importar medicamentos, su operación escondía una maquinaria masiva de producción de sustancias ilícitas sintéticas. Se calcula que su red abastecía a los principales cárteles del país, quienes usaban estos químicos para inundar Estados Unidos de toda clase de sustancias. Pero el verdadero terror del caso no solo radica en este negocio turbio, sino en la conexión directa que Yegong afirmó tener con el poder político mexicano. Tras huir a Estados Unidos, Cenly lanzó un estallido mediático. Dijo que el dinero hallado en su casa no era suyo, sino que fue plantado por altos funcionarios del gobierno de Felipe Calderón. Afirmó que fue amenazado para que lo resguardara y lanzó una frase que se volvió icónica en el imaginario colectivo de México y que a día de hoy muchas personas siguen usando. Él dijo que copelas o cuello. Enséñame dos maletas. Yo abrí uno, es lleno de dinero, a 100 billetes. Y luego dice, ¿copela o cuellos? Entonces, únicamente es copela, no copela a cuello. Y es que según sus declaraciones, ese dinero había sido parte de un presunto fondo ilegal para financiar la campaña presidencial del 2006 del candidato del PAN. El escándalo levantó sospechas. Pero rápidamente las instituciones cerraron filas. Se negó cualquier vínculo político, se descalificaron sus palabras y Yegong fue perseguido como un criminal común. Pero muchas preguntas quedaron en el aire. ¿Cómo logró importar toneladas de químicos sin que ninguna autoridad aduanal lo detectara? ¿Quién le otorgó los permisos? ¿Por qué acumulaba una montaña de dinero en efectivo en una zona de alta vigilancia? ¿Y por qué ese dinero, tras ser asegurado, presuntamente desapareció misteriosamente del radar público? Cenly Yegong fue extraditado a México en 2016, ya que había sido capturado en Estados Unidos. Tras casi una década preso en Estados Unidos, en su regreso, el silencio fue sepulcral. Ningún político relevante fue investigado, nadie fue implicado. El caso poco a poco fue enterrado por el sistema. Hoy, su historia sigue envuelta en sombras. Para algunos, Cenly fue un criminal que jugó con fuego y se quemó. Para otros fue un engrane menor que descubrió y habló demasiado, y vivió aún así para contarlo. El caso de Cenly Yegong no solo es un ejemplo del N-tráfico de cuello blanco, es una ventana para ver la putrefacción interna del poder, una advertencia de que en México los tentáculos del dinero sucio pueden llegar hasta las más altas esferas, y que cuando te topas con la verdad, la consigna es simple: o copelas o cuello. Está de más preguntarse cuánto hizo falta para que este tipo fuera silenciado. ¿Qué tanto sabía? ¿Qué fue en realidad lo que vio?
que el ojo público no sabe acerca de la política mexicana y cómo fue que logró salir vivo de esa. Su caso sigue siendo objeto de especulación, conspiraciones políticas y sobre todo, la clara impunidad con la que criminales como estos respiran. Y una pregunta que vale mucho la pena hacernos es: ¿realmente políticos importantes, como el entonces presidente Felipe Calderón, tenían algo que ver? ¿O simplemente fue algo con lo que este empresario quiso lavarse las manos? Déjame tu opinión en los comentarios. El caso Atenco. Lo que estás por escuchar se dio durante el culmen del sexenio de Vicente Fox. Ocurrió el día 3 de mayo del 2006 en San Salvador Atenco, un pequeño municipio del Estado de México. Este se convirtió en el epicentro de uno de los episodios más oscuros y agresivos de la historia reciente del país. Lo que comenzó como una protesta local terminó en un operativo represivo de pesadilla, donde la policía mostró su rostro más salvaje y el Estado exhibió hasta dónde está dispuesto a llegar con tal de aplastar la disidencia. Todo inició cuando floristas del mercado de Texcoco fueron desalojados por oponerse a un proyecto comercial. Como respuesta, el movimiento social Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra, conocido por su férrea oposición a la expropiación de tierras para la construcción del nuevo aeropuerto, se movilizó en solidaridad. En pocas horas, las protestas escalaron y el Estado respondió con una fuerza desproporcionada. Más de 3,000 elementos de la Policía Federal Preventiva, estatal y municipal ingresaron de manera salvaje al municipio. Las imágenes son brutales. Evidentemente no puedo mostrarlas, pero puedes investigarlas. Personas arrastradas por el suelo, casas saqueadas. Sí, los policías entraban y robaban cosas de valor. Niños tampoco se quedaron atrás, y una represión sin rostro ni piedad. Directamente los policías parecían delincuentes, haciendo de las suyas y llevando a cabo lo que sus más bajos instintos les decían. El saldo oficial fue de 2 jóvenes que sencillamente perecieron. Decenas fueron lastimados y más de 200 detenidos. Pero lo más aterrador vino después. 11 mujeres denunciaron haber sido víctimas, y es que oficiales se propasaron con ellas de todo tipo de formas. Perdona que no lo diga tan explícitamente, pero creo que está de más decirlo. Y es que las declaraciones eran espeluznantes. Agresiones íntimas con objetos, amenazas de muerte, tocamientos. Policías se propasaron con ellas en camiones y en las estaciones de detención. Incluso una chica llegó a decir que un policía le metió sus dedos en la boca y así iba con cada mujer detenida. Algo completamente indigesto. Las mujeres buscaron justicia durante años, enfrentando un muro institucional de impunidad. No fue hasta 2019 cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado mexicano, señalando que lo ocurrido en Atenco rompió los derechos humanos y que todo se planeó desde las altas esferas del gobierno mexicano. Pero ¿quién gobernaba el Estado de México en 2006? Enrique Peña Nieto, el mismo que años después llegaría a la presidencia. Durante su campaña, Peña justificó públicamente el operativo, afirmando con orgullo que había restablecido el orden. Jamás fue investigado, ni tampoco sus mandos, ni los oficiales que hicieron todo tipo de barbaries en Atenco. A lo largo del tiempo, los testimonios de las víctimas se enfrentaron a la indiferencia de los medios y el silencio del aparato judicial, y aunque algunos agentes fueron sancionados, las órdenes superiores se perdieron en la niebla del poder. Atenco no solo fue una represión, fue un mensaje, una advertencia brutal sobre lo que ocurre cuando los pueblos se oponen al modelo de desarrollo impuesto desde arriba. Un ejemplo de que en México el Estado no duda en usar el terror para mantener el control. Porque en Atenco, lo que se reprimió no solo fue una protesta, fue la dignidad de un pueblo entero, no solo de manera agresiva, sino también de manera humillante, porque lo que pasó con las mujeres de este pueblo, sin duda, fue algo que se planeó desde arriba. Una acción más que lamentable, disfrazada a palabras de Peña Nieto como restablecimiento del orden, un hecho que nos hace recordar, con gran pena, lo ocurrido el día 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco. Un atentado que no tuvo justicia para el pueblo y del cual se sigue respirando impunidad en completa calma y olvido. El caso Duarte.
Esta fue una de las noticias que más impactó en su tiempo. Otro caso político más en donde una red de corrupción hacía acto de presencia. Ocurrió en el año 2016. El nombre de Javier Duarte de Ochoa, entonces gobernador de Veracruz, se convirtió en sinónimo de corrupción descomunal, desvío de recursos y un desprecio total por la vida humana. Pero lo que parecía un simple caso de enriquecimiento ilícito, pronto reveló una red tan profunda, tan podrida, que terminó arrastrando consigo el rostro del sistema político mexicano. Duarte llegó al poder en 2010, impulsado por el PRI y cobijado por figuras como Enrique Peña Nieto. Durante su mandato, prometió modernización y bienestar. La realidad fue otra. Veracruz se tiñó de rojo. La pobreza y el abandono crecieron, mientras su élite política saqueaba el erario con descaro. En solo 6 años se estimó que se desviaron más de 60,000 millones de pesos. ¿A dónde fue ese dinero? A empresas fantasma, a contratos inexistentes, a propiedades de lujo y a cuentas que jamás pudieron rastrearse del todo. Duarte y su círculo íntimo construyeron un imperio de simulación, creando empresas de cartón que facturaban millones por servicios que nunca se prestaron. Pero todo este escándalo, que de por sí ya era aberrante, escaló a niveles grotescos cuando se descubrió algo aún más monstruoso: el presunto uso de medicamentos falsificados para pacientes con cáncer, incluyendo pequeños frascos llenos de agua destilada en lugar de quimioterapias. Una acusación tan cruel que parecía irreal. Las autoridades minimizaron el hecho, pero los informes ahí están. Para muchos, Duarte no solo robó dinero, robó la esperanza de vida de cientos. Y mientras Veracruz estaba patas arriba, con desapariciones y periodistas sin paradero, como el emblemático caso de Regina Martínez, corresponsal de Proceso, Duarte tejía su red de protección. No actuaba solo, su corrupción fue tolerada, solapada y hasta premiada. Fue hasta que el costo político se volvió insostenible que el PRI decidió expulsarlo. En octubre del 2016, Duarte pidió licencia y desapareció del país. Meses después fue capturado en Guatemala, viviendo en un hotel de lujo, bajo identidades falsas. Su rostro sonriente y burlón durante la extradición reflejaba la seguridad de quien sabe que nunca pagará del todo todas aquellas cosas tan grotescas que hizo. Y en efecto, tras un escándalo de nivel nacional, fue condenado a solo 9 años de prisión, sin enfrentar cargos por los crímenes más graves, ni devolver ni la mitad del dinero robado. Hoy Duarte permanece preso, pero con privilegios. Su esposa, Karime Macías, famosa por sus libretas donde repetía "sí merezco abundancia", como mantra, vive en Londres en libertad condicional. Muchos de sus cómplices siguen en la vida pública, intocables. El caso Duarte no fue un accidente, era un sistema funcional diseñado para enriquecerse a costa de los ciudadanos, para saquear mientras se apaga toda esperanza y para dejar claro que en México, cuando el poder roba, lo hace con impunidad garantizada. Porque en Veracruz no solo se robaron recursos, se robaron vidas. Y es que solamente de pensar en las personas con cáncer que luchaban a capa y espada para lograr sobrevivir a esta letal enfermedad, no le importó en lo absoluto a este político y dejó a su suerte su estado de salud. El simple hecho de pensar en esas personas y cómo muchos culminaron sus vidas solamente me hace pensar con mucho coraje lo que esta clase de políticos merecen como castigo. Sin duda alguna, el caso Duarte es uno de los temas más deshumanizantes y de avaricia desmedida que pocas veces se ven en el país, y su sentencia de tan solo 9 años dolerá hoy y siempre por la impunidad en que se maneja el sistema político mexicano. El caso de Kiki Camarena. Otro de los casos políticos más sonados en su tiempo, sin duda fue este. Esta vez no hablamos de una red de corrupción política como tal, sino un caso turbio por demás, relacionado al crimen y lazos con una élite mexicana con mucho poder. Ocurrió en febrero de 1985. El agente de la DEA, Enrique Kiki Camarena, fue privado en plena luz del día, en Guadalajara, Jalisco. Lo que siguió fue un capítulo tenebroso de tortura, ultimación y encubrimiento, que no solo sacudió la relación entre México y Estados Unidos, sino que reveló lo que muchos sospechaban: la estrecha complicidad
entre el crimen y los altos niveles del gobierno mexicano. Kiki Camarena, nacido en California, pero de origen mexicano, era un agente encubierto que trabajaba infiltrado en los círculos del crimen en México, más específicamente en los dedicados a la venta de sustancias, principalmente siguiendo la pista del Cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, Ernesto Fonseca Carrillo y Rafael Caro Quintero. Camarena había logrado algo inédito: ubicar y colaborar en el desmantelamiento del gigantesco rancho El Búfalo en Chihuahua, donde se cultivaban más de 1000 hectáreas de Mary Jane, con un valor de cientos de millones de dólares. Ese golpe al crimen no pasó desapercibido. El 7 de febrero de 1985, Camarena fue privado por hombres que venían fuertemente armados, que según testigos portaban identificaciones oficiales. Fue llevado a una casa de seguridad donde le hicieron lo peor durante horas. Todo esto mientras era interrogado, mientras su cuerpo ya no resistía. Él fue hallado un mes después, apenas y puesto en la tierra, en Michoacán, junto al piloto mexicano Alfredo Zavala. Pero lo verdaderamente oscuro vino después. Las investigaciones revelaron que en la casa donde Camarena sufrió todo este calvario estaban presentes altos mandos de la Dirección Federal de Seguridad, una agencia de inteligencia mexicana supuestamente dedicada a proteger al Estado. Incluso se habló de la presencia de médicos que lo mantenían con vida solo para prolongar su tortura, y de una presunta grabación que implicaba a funcionarios del gobierno. Años más tarde, ex agentes de la CIA y periodistas de investigación, como los autores del documental The Last Ark, sugirieron una teoría aún más escalofriante. Esta decía que Kiki fue entregado por el mismo gobierno mexicano, con conocimientos de ciertos sectores de la inteligencia estadounidense, ya que Camarena habría descubierto que la CIA estaba usando al CAR de Guadalajara para financiar a la Contra nicaragüense como parte de la operación Irán Contra. Así es, en pocas palabras, Kiki sabía demasiado. Rafael Caro Quintero fue capturado, condenado y luego liberado por un tecnicismo en 2013, lo que provocó tensiones diplomáticas. Desde entonces, estuvo prófugo casi una década, hasta ser recapturado en 2022, pero ni él ni Félix Gallardo hablaron. Los archivos siguen siendo clasificados. Los políticos implicados jamás fueron tocados. El caso Camarena no solo fue una venganza brutal por parte de los grupos delictivos, fue una operación quirúrgica, fría, en la que se mezclaron sustancias, poder, inteligencia internacional y traición. Una advertencia brutal sobre el precio de acercarse demasiado a la verdad, porque Kiki no cayó en una emboscada, fue entregado, y el sexenio de Miguel de la Madrid Hurtado lo sabe perfectamente. La élite sabía que Camarena sabía demasiada información como para que anduviera por ahí suelto. Era una persona peligrosa para la élite, que ponía en duda y sobre todo en peligro varios intereses de ellos. Y esto se vio con el pasar del tiempo. El gobierno mexicano, al menos en ese momento, en esos años, tenía nexos con el crimen. Pero el tiempo pasó y lastimosamente para Camarena no se pudo hacer nada por él, ya que quienes se supone que estaban para cuidar a la ciudadanía estaban ahí, deseando que Kiki se fuera de este mundo, porque te lo repito, sabía demasiado. Hasta la fecha ya han pasado más de 40 años y hasta el día de hoy no se ha hecho justicia por la manera tan brutal en la que él dejó este mundo. Pero sin duda también nos habla de cómo el gobierno está inmiscuido con el crimen, o al menos parte del gobierno. Y como lo acabo de mencionar, esto tiene 40 años, pero a día de hoy, ¿habrá cambiado mucho el asunto? ¿Será diferente este tipo de nexos? ¿Tú qué piensas? Déjame tu opinión en los comentarios. Hasta aquí el video del día de hoy. Espero que te haya gustado. Ya hemos visto algunos casos turbios de la política mexicana. Como te podrás imaginar, esta saga puede tener muchas partes. Es así que si te gustaría otra entrega, por favor házmelo saber en la caja de comentarios, pero sobre todo, deja tu pulgar arriba. Y si así lo deseas, puedes comentar algún puesto que podamos abarcar en una segunda entrega. Si quieres recomendarme algún tema en específico,
Recuerda que puedes hacérmelo llegar a mis redes sociales, especialmente en mi Instagram para estar en contacto. Sígueme a través de Spotify para que me escuches mientras haces tus labores diarias. La música del video es por Repulsive. Si te ha gustado, por favor, suscríbete a su canal. El link estará en la descripción. Sin más dilación, no te olvides que yo soy Stan y te deseo dulces pesadillas.